voy a charlar con Fernando Trujillo, una persona a la que tengo mucha admiración. Le conocí hace 16 años de la mano de mi amigo Mario Morcillo, de la Isla de los Delfines. Fernando es el director científico de la Fundación Omacha. Omacha es como le llamaban a él los indígenas en Amazonas, que significa delfín rosado en lengua ticuna. Creó esa fundación para estudiar a los delfines y desarrollar proyectos de conservación, en los cuales involucra a la población local. Es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como experto en pequeños cetáceos, y también es miembro de la Comisión Ballenera Internacional, o participa en la Comisión Ballenera Internacional como experto en pequeños cetáceos. Porque si hay alguien en el mundo referente en delfines de río, es Fernando. Fernando es el mayor experto en delfines fluviales del mundo. Los delfines fluviales son muy desconocidos, los hay en Asia y en Sudamérica, y aquí hoy nos va a hablar de los delfines de Amazonas y de Orinoco, pero también se ha metido muy de lleno en la problemática que él descubrió cuando empezó a trabajar en Amazonas. Nos va a contar la apasionante historia de sus inicios, de cómo llega al Amazonas, de cómo conecta con los delfines y de cómo utiliza los delfines como emblema para la conservación, y cómo a través de los delfines crea todo un proyecto gigantesco de conservación para todo Latinoamérica. Nos va a hablar mucho de todas las problemáticas que se ciernen sobre el Amazonas, ya veréis, no voy a adelantar nada, pero también nos va a hablar de cosas bonitas. Nos va a hablar de los proyectos de conservación, de las áreas que están protegiendo, de los manatíes, de los delfines, de las migraciones de los peces. Voy a dejarle a él hablar. Vamos allá. 32 años en el Amazonas ya, ¿no? Amazonas Orinoco. O más. 33. Ya, en este mes cumplo 33 años de estar en Amazonas. 33 años. ¿Y cómo llegaste allí? O sea, ¿cómo te dio por... Bueno, ¿Cómo empezaste con esta historia? Yo estudiaba biología marina. Siempre me cautivaron los animales. Yo creo que por culpa de mi abuelo iba a los llanos del Orinoco, a Puerto Carreño, y llegaba con animales a mi casa. Llegaba con caimancitos, llegaba con iguanas y cosas así. Y eso tiene un nombre, tráfico de fauna, ¿no? Hoy día está penalizado, pero en esa época era como normal, llegaba con pájaros y me llamaba mucho la atención esto. Entonces nos empezó a llevar al Orinoco, íbamos de muy pequeños allá, y luego, digamos, los documentales de Félix Rodríguez, los de Cousteau, todo eso fue conectándome, y cuando ya llegó la época de estudiar, dije biología marina, quiero estudiar biología marina. Y estudiando biología marina, quería trabajar con grandes predadores, con tiburones o con ballenas o con delfines, y se dio la oportunidad de que en una reunión, en una presentación que hizo Cousteau en la universidad, él iba para una expedición al Amazonas, y en esa época yo estaba aprendiendo algo de francés. Le hice un par de preguntas y me dijo, du fonds, Amazonas, tienes que ir a Amazonas. Me dijo, ahí nadie los está estudiando. Y se me fue metiendo en la cabeza, y luego terminamos con un préstamo de 160,000 pesos, que era nada. Nos metimos en un avión de carga unos estudiantes, yo estaba en séptimo semestre de la universidad, y con un motor fuera de borda nos fuimos a Leticia, al Amazonas. Era una época difícil, era los años 80, había mucho narcotráfico en esa ciudad. Entonces decidimos, los tres chicos que íbamos, dijimos, no, aquí no nos quedamos. Seguimos en un barco 10 horas hasta llegar a una pequeña población indígena que se llamaba Puerto Nariño, y ahí nos quedamos. Entonces no sabíamos dónde nos metíamos, llegamos de noche, era todo lleno de mosquitos. Fuimos al hotel del pueblo y no nos alcanzaba el dinero para quedarnos en el hotel del pueblo. Entonces tuvimos que ir a una pequeña pensión de pescadores, y ahí pasamos un mes y medio viviendo en esa pensión y conectándonos con estos delfines, que era algo increíble, la selva, el Amazonas, las guacamayas, y de pronto un delfín saltando en el agua. Entonces eso fue un encuentro mágico, cautivador, y ahí arranqué con el tema de los delfines, estando todavía estudiando en la Universidad de Biología Marina. Fíjate, o sea que a ti te llegó Félix Rodríguez de la Fuente, ¿eh? Claro, aquí se presentaba el programa de Félix Rodríguez de la Fuente, y llegaba la enciclopedia de fauna de Salvat,
Entonces era un referente. Y Félix Rodríguez de la Fuente era un personaje muy querido para mí y para muchas otras personas por la pasión que inspiraba, ¿no? La pasión, se emocionaba con todo lo que veía. Entonces yo creo que eso fue muy importante también para mí. Y lo veía en blanco y negro, ¿no? Veías los primeros capítulos del Orinoco. Ah, bueno, en blanco y negro verías Planeta Azul y esos documentales antes del Hombre y la Tierra, ¿no? Sí, antes del Hombre y la Tierra, sí. ¿Por qué nos gustarán tanto los ríos? ¿Por qué influirá tanto el río en nuestra paz interior? Yo diría que en nuestro necesario descanso. Nos traerá el río vivencias ancestrales de cuando durante miles y miles de años nuestros antepasados cazadores acampaban en las riberas de los ríos. ¿Qué tendrá el río que contarnos cuando todos queremos tanto al río? Bueno será saber, sin embargo, que los ríos se están muriendo en grandes proporciones. Que hay ríos que no son ya tales ríos. Hay ríos que son cementerios líquidos, pudrideros, estercoleros. Ya en El Hombre y la Tierra está el capítulo que ibas a mencionar del rescate de toninas y anacondas en los llanos orientales. Sí. Sí, bueno, y claro, toda la serie empezó allí. El Hombre y la Tierra empezó en el Orinoco. Sí. Los llanos, sí. Y tú utilizaste los delfines como emblema de conservación. Pues mira, tengo que ser honesto. Yo llegué al Amazonas y con una aproximación muy romántica, los delfines, ¿sí? Y cuando estás en el Amazonas ves los delfines, pero también ves las pesquerías, ves la deforestación, ves muchas más cosas y empiezas a entender que los delfines son una parte de ese ecosistema, de ese mundo increíble, los pulsos de inundación y todo. Comenzamos a trabajar con los delfines y yo solamente estaba pensando en los delfines. Quería que los indígenas me tallaran delfines, quería las 24 horas del día estar anotando cosas de comportamiento, movimientos, contándolos, etcétera. Pero es inevitable irse conectando con el resto de cosas. Y nos fuimos dando cuenta que las amenazas que enfrentaban los delfines eran las mismas amenazas que enfrentaban los manatís, los caimanes negros, las anacondas, otras especies. Entonces, sin proponérnoslo, porque aquí no hay, digamos, una racionalidad de que hubiéramos sido tan brillantes que desde el comienzo dijimos los delfines y a través de los delfines vamos a hacer un programa de conservación gigante. Eso se fue generando, eso fue un proceso adaptativo muy interesante. Fuimos involucrando el tema social, el tema humano dentro de esa ecuación de la conservación, porque uno dice, bueno, quiero salvar una especie, pero por ejemplo, hablando de manatís, los manatís están amenazados y los indígenas se los comen. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que un indígena se coma un manatí si es una especie amenazada? Pues es posible porque tienen hambre y es la fuente de proteína que tiene para su familia. Entonces, si no tenemos unas alternativas económicas y de otro tipo para las comunidades indígenas, pues ellos siguen haciendo uso de la fauna y de la biodiversidad que está alrededor de ellos. También es un tema demográfico. A veces idealizamos el mundo indígena en que se mantiene en equilibrio con la naturaleza, pero es que se mantiene en equilibrio cuando son pocos indígenas, pero si son muchos indígenas en una misma área, van agotando todo el tema de la cacería, se agota la pesca. Entonces es un problema también el aumento demográfico. En el Amazonas actualmente tenemos 34 millones de seres humanos. 34 millones. En el Amazonas dices, en toda la cuenca de Amazonas. Toda la cuenca del Amazonas. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. Eslovenia tiene 3 millones de habitantes. El Amazonas tiene 34 millones y 3,5 son indígenas. Solo 3,5. O sea, ¿y el resto de gente dónde salió? Entonces vienen a los temas de ganadería, vienen a los temas de soya, a los temas de las hidroeléctricas, se van generando ciudades grandes en el Amazonas, Manaos con 4 millones de habitantes, Belén con 1 millón de habitantes. Entonces todo va creciendo y esa visión idealizada del Amazonas virgen va desapareciendo. Se va comprometiendo. Toda la parte sur del Amazonas, en el estado de Rondônia, en Brasil, está muy amenazada. Entonces, el tema de conservación es muy particular. La aproximación generalmente desde el punto de vista de ecosistemas terrestres. Uno piensa en Amazonas y piensa en árboles. Yo pienso en Amazonas y pienso en agua.
Pienso en ríos y pienso en todo el tema de humedad, de las nubes, de la precipitación, todo ese reloj que mantiene, digamos, un equilibrio climático importantísimo. Entonces, para mí es muy importante la integridad de los ecosistemas acuáticos. Y ahí es lo que tú me dices. Hemos logrado convertir a los delfines en ese embajador de la conservación de los ecosistemas acuáticos a una escala muy grande. Porque si bien empecé allá en ese pueblito pequeñito en el Amazonas hace 33 años, en un momento dado cuando los políticos decían, bueno, pero ¿cuántos delfines hay? Yo sabía cuántos delfines habían en esos lagos donde yo trabajaba, pero en los 7 millones de kilómetros cuadrados de selva amazónica en 5 o 6 países, ¿cuántos habían? Entonces tuvimos que salir de ese pueblito, nos metimos en barcos y empezamos a navegar ríos y hicimos un programa de estimación de abundancia que nos ha llevado a recorrer más de 40.000 kilómetros de ríos en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, y ya tenemos números, ya tenemos cifras, cuántos delfines hay en cada sitio. Sabemos que no es homogéneo, que hay menos delfines en Ecuador, hay más delfines en ciertos ríos de Brasil o en Bolivia, en otros están muy amenazados, en otros hay minería, en otros hay muchas hidroeléctricas. Entonces, sin proponérnoslo, a través de esos 40.000 kilómetros que recorrimos, hicimos un diagnóstico de la Amazonía, de la Orinoquía, dónde están las amenazas. Empezamos a llevar ictiólogos, ornitólogos, botánicos en nuestras expediciones y comenzamos a recabar información muy interesante para entender esa Amazonía que a veces está sobre el papel, ¿no? ¿Y la población de delfines de Colombia, del Amazonas colombiano en relación, o del Orinoco colombiano en relación a Brasil u otras zonas? Colombia está como en un término medio. Digamos, las densidades más bajas están en Ecuador y eso sorprende porque uno va a Ecuador y ve la selva en buenas condiciones, ve uno caimanes, ve uno aves, insectos, vibrante la cosa, pero no hay muchos peces. O sea, hay diversidad de peces, pero no hay biomasa, no hay volumen de peces. Entonces no sostienen pesquerías importantes y no hay muchos delfines. Colombia, en el Orinoco, tiene densidades relativamente bajas. Están muy concentrados los delfines en ciertas áreas, en las confluencias de los ríos, pero no de manera homogénea a lo largo de todos los ríos. En el Amazonas, igual, tenemos algunos raudales que hacen que unas especies estén en un lado y otras no. En el trapecio amazónico, ahí tenemos, digamos, una buena población de delfines, que es la que más he estudiado yo a lo largo de toda mi vida, y gracias, digamos, a eso logramos proponer la designación de un área muy importante donde yo trabajaba, en los humedales de Tarapoto, como un sitio Ramsar. O sea, se dio un reconocimiento internacional para que se maneje y se haga un plan de manejo de esa área y se cuide esa área con la gente, con los indígenas. Entonces ya llevamos varios años con ese plan de manejo, hemos puesto transmisores satelitales en los delfines en esa zona y definitivamente usan esos lagos, tienen sus crías en esos lagos, se alimentan en esos lagos, entran y salen de acuerdo a la época del año, si el agua sube o el agua baja. Entonces hemos aprendido bastantes cosas sobre los delfines y nos hemos dado cuenta cuáles son las figuras de conservación que pueden funcionar en estas áreas. Los sitios Ramsar no son una figura de conservación estricta, como un parque nacional. Entonces la gente puede seguir pescando, la gente puede seguir teniendo sus cultivos normales, pero se convirtió, por ejemplo, el delfín en un atractivo turístico. Entonces, en un sitio como Puerto Nariño, hemos hecho estudios económicos y se pueden estar generando más de 8 millones de dólares al año de turistas que quieren ir a conocer los emblemáticos delfines rosados. Y ese dinero pues queda en aerolíneas, queda en hoteles, queda en transporte fluvial, pero también queda algo en las comunidades locales. Entonces comenzamos a trabajar también con los pescadores y comenzamos a capacitarlos en observación responsable de delfines. Y lo certificaba el mismo gobierno. Entonces ya hemos capacitado más de 600, 700 personas en Amazonas y Orinoco y empieza a ser un tema laboral y empiezan a ver al delfín de otra manera, lo empiezan a ver como una oportunidad. O sea, ganan más llevando unos turistas a ver delfines que 2 días pescando. Claro, y de todas maneras, tú eres el precursor de esto, ¿no? Porque cuando tú llegaste allí, los delfines de río tampoco eran conocidos más allá de las fronteras de Amazonas. No, o sea, no, era muy poco lo que se conocía. Realmente fue Cousteau quien en su documental del Amazonas empieza a mostrarlos en imágenes.
Y también las fotos que yo tomaba al comienzo eran absolutamente malas, mediocres. Yo cogía y mostraba la foto y había una línea en la foto y decían, mira el delfín, míralo. Y todo el mundo hacía un esfuerzo así, se acercaba a la foto y decía... Entonces, nadie quería financiarnos porque no veían el animal. Cuando ya comenzamos a tener imágenes mucho más bonitas o debajo del agua como la que está detrás mío, ya empieza a haber una conexión. El ser humano se conecta con lo que puede ver y con lo que le genera cierto nivel de empatía. Entonces, antes no teníamos cómo generar esa empatía, pero después de muchas horas de entender el comportamiento de los delfines, de tener mejores cámaras, equipos, paciencia, logramos buenas imágenes y eso fue cambiando también todo el tema. También creo que importante, no nos quedamos solo en el discurso científico, que es súper relevante, hay que hacerlo, pero empezamos con un proceso de comunicación, de contarle a la gente por qué los delfines eran importantes, cómo se conectaban con la conservación del Amazonas y del Orinoco, cómo pueden generar alternativas económicas para comunidades locales a través del turismo de observación. Y eso fue fundamental para ya empezar a llamar la atención de los gobiernos, de otros actores, de comenzar a conseguir recursos económicos, de comenzar a financiar esas expediciones, que al principio fue muy difícil. Cuando yo llegué y propuse estas expediciones, me decían, estás loco. O sea, ¿cuánto puede costar una expedición de esas? Absurdo. Entonces, en Estados Unidos me decía, una expedición de esas puede costar $100.000 cada expedición. Y yo dije, no, tiene que ser menos. Y logramos que las expediciones costaran $6.000, $8.000, porque alquilábamos barcos de carga, no de lujo, nadie cobraba un sueldo, pagábamos los tiquetes aéreos, la comida, el combustible del barco, y recorríamos 600 kilómetros, 700 kilómetros en estas embarcaciones, y fuimos recogiendo la información. National Geographic en alguna ocasión me dio $25.000 y hice casi 3 expediciones con ese dinero, y no lo creían. Decía, increíble, ¿cómo hace rendir usted el dinero? Pero claro, no viajábamos en barcos de lujo. Si tú vas a Perú, a la selva amazónica en Perú, hay barcos donde una noche te cuesta $1.000. Una noche. Madre mía. Entonces, pues no tiene sentido. Claro, yo ¿te acuerdas cuando estuve yo? Era en el 2004, cuando la época bonita de la Isla de los Delfines. Y que después de eso, porque en aquel momento estabas con ese trabajo de estimación de abundancia de delfines, ¿no? Que luego, un poco después, hicisteis la iniciativa sudamericana, de ¿no? conteo Y la iniciativa, ¿cómo es? La iniciativa sudamericana de estimación de abundancia, sí. Abundancia, sí. Sí. Y a través de eso hemos hecho 38 expediciones. Imagínate que hubieran costado $100.000 cada expedición, o sea, era una fortuna. Pero hemos logrado hacer 38 expediciones optimizando recursos y todo. Y hemos logrado formar, en estos barcos hemos llevado 449 personas de diferentes países. 449 personas. Fíjate. Sí. Entonces hemos formado gente, hemos formado guardaparques en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, que nos han acompañado y han visto los delfines desde otra perspectiva. Entonces ya los mismos guardaparques nos piden cómo poder, digamos, hacer programas de monitoreo de delfines, de nutrias, de manatís, de diferentes especies. Muy interesante. Yo tengo el recuerdo de niños, de unos niños, precisamente de los niños de Tarapoto. Sí. Tengo aquí imágenes, ¿quieres que te las puedo compartir? Claro, y esos niños ya son hombres. Claro, ahora me imagino yo cómo serán ahora. A mí me ha pasado que muchos de los indígenas que ahora son líderes hacían dibujos de delfines conmigo. O sea, yo iba al colegio donde estaban y hacíamos concursos de dibujo y se acuerdan de eso. Sí, ¿eh? Es muy curioso, o sea, sientes que te haces mayor, pero yo no me siento que me estoy haciendo mayor. Pero el tiempo pasa y vas transformando a la gente. La gente se transforma y va teniendo una actitud diferente. Por ejemplo, en ese pueblito que tú dices de Puerto Nariño, el escudo de la alcaldía tiene 2 delfines. El escudo del resguardo indígena tiene delfines. Tú recorres Leticia y hay delfines por todas partes. Se va convirtiendo en un ícono estos animales. Claro. Comienzan a ser una esperanza. Pero te digo, eso
Eso es posterior a tu influencia, ¿no? Sí, sí, y también, por ejemplo, las artesanías. Cuando yo llegué, no hacían tallas de delfines y empecé a pedir que me hicieran una talla de un delfín y eran pedazos de madera con puntillas en los ojos y con las aletas pegadas con pegante. Y ahora hace unas cosas hermosas, con el delfín moviendo el cuello y con las arrugas en el cuello, las aletas girándose. O sea, y hay más de 300 familias recibiendo ingresos económicos de esto. Ya hemos llevado a estos maestros Sí, artesanos indígenas de Colombia, los hemos llevado a Perú, los hemos llevado a Bolivia a dar clases a artesanos en esos países. O sea, sí. a veces en estos barcos de las expediciones, cuando llegamos a las comunidades, subimos a los niños, los paseamos un poco, les va cambiando la visión. Y hoy en día tenemos jóvenes indígenas. Este año hicimos una expedición desde Iquitos en Perú hasta Mamiraguá en Brasil, más de 1000 kilómetros de recorridos. Y tuvimos a un observador de delfines, un joven, un muchacho indígena de Puerto Nariño que nos acompañó y le cambió la vida. Decía, yo quiero ser biólogo, esto es increíble. Entonces, sí estamos trabajando mucho más con la gente local. Por muchos años yo llevé muchos estudiantes y gente al Amazonas, pero hoy en día nuestra coordinadora en Puerto Nariño es una mujer indígena, una líder. Es una mujer muy berraca. Barraca. Pues conociste ahora en el Orinoco a Baker, que también Sí, es local, y son ellos, ¿no? Ellos se mueven en la selva sin problema. Entonces ha sido sí, muy sí, sí. interesante. Son gente que está bien adaptada al medio. Ahora, digamos, las malas noticias son que hemos hecho mucho trabajo con los delfines, pero las amenazas han ido creciendo. O sea, las amenazas para el Amazonas y el Orinoco son enormes. Y a veces siento que no vamos a estar a la altura de poder detener esas amenazas o de poder controlarlas. Los países firman acuerdos para detener la deforestación y no los cumplen. Brasil iba muy mal en deforestación hasta el 2005, que hubo una presión internacional muy grande, y del 2005 al 2010 incrementó las áreas protegidas, redujo la deforestación, pero luego vinieron los nuevos políticos, como el actual presidente de Brasil, que la actitud es deforestar, necesitamos producción económica, los indígenas no sirven para nada, hay que quitarle las tierras a los indígenas, hay que ponerlas a producir. O sea, es un despropósito. Más hidroeléctricas. Tenemos más de 200 hidroeléctricas en la cuenca del Amazonas. Si seguimos construyendo las que están planeadas, solo van a quedar 3 ríos sin hidroeléctricas. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del Amazonas, siempre dicen que es un pulmón, pero yo quisiera que lo vieran como un corazón y todos los ríos son las venas. Si empiezas a poner tapones en cada vena, ¿qué pasa con el sistema, con ese corazón? Colapsa. Y es lo que estamos haciendo con el Amazonas. Estamos, digamos, bloqueando el flujo de los ríos, las migraciones de los peces, las migraciones de los delfines. Eso tiene un impacto enorme. La deforestación está disparada. El año pasado hubo más de 90.000 focos de incendios. El mundo estaba escandalizado por lo que estaba pasando en el Amazonas, pero es que no se toman medidas. No hay medidas eficientes para eso. La soya, afortunadamente, ya no está generando tanta deforestación como antes, porque justamente Europa generó un acuerdo, un pacto por la soya, donde los países europeos solo compran soya de Brasil si garantizan que no está asociada a deforestación. Entonces han logrado, con ese tema económico, modelar algunos procesos en Amazonas, pero se siguen construyendo carreteras. La minería ha generado más de 200.000 toneladas de mercurio en las aguas del río Amazonas, 200.000 toneladas de mercurio. Y a eso se suma que en el Amazonas también hay fuentes de mercurio natural en el suelo. Cuando cortas la selva, deforestas, viene la lluvia y todo ese mercurio va al agua nuevamente. Entonces, muchos peces tienen concentraciones altísimas de mercurio. Muchas comunidades indígenas ya tienen malformaciones y problemas asociados a niveles altísimos de mercurio. En un río que se llama el río Caquetá, en la Amazonía colombiana, el Sistema Nacional de Parques Nacionales hizo una evaluación de mercurio en sus funcionarios y luego hizo con las comunidades indígenas y el 100% tienen mercurio.
sea, tú sabes que la Organización Mundial de la Salud dice que 0,5 miligramos por litro es lo máximo permitido. Hay niños con 42 miligramos por litro. 42. Madre mía. O sea, es una cosa absurda. Es un panorama desolador, ¿no? Claro, pero es que el kilo de un kilo de oro cuesta $45.000. Un kilo de oro cuesta $45.000. Un kilo de cocaína cuesta $22.000. El oro cuesta el doble. Entonces, la gente está dispuesta a hacer lo que sea por sacar ese oro, especialmente en países alejados, en el tercer mundo, llámese en el continente africano, en Sudamérica, en Asia. Entonces, algo pasa muy curioso y es que todo ese oro ilegal en algún momento se vuelve legal. Hay una varita mágica que lo convierte en legal y las grandes compañías lo venden y luego las joyerías venden sus joyas o el tesoro de muchos países que se guarda, digamos, en lingotes de oro. En eso se representa la riqueza de un país. Ese oro está manchado de deforestación, está manchado de contaminación, está manchado de desplazamiento forzado de comunidades, de esclavitud en algunos casos, y no somos conscientes de eso. Entonces, ¿cómo lograr frenar esas actividades tan lucrativas en un sitio como el Amazonas donde hay tan baja gobernabilidad? No hay presencia del Estado, o la presencia es muy débil o corrupta. Y si no es corrupta, terminan estos funcionarios asesinados. Entonces es un panorama complejo que requiere que los gobiernos realmente trabajen de manera coordinada y desarrollen una propuesta de desarrollo económico, social y ambiental para el Amazonas. Entonces los delfines nos han servido como para alertar, para llamar la atención sobre esto. En estos días, por ejemplo, está ocupando los delfines aquí la primera portada en Colombia, porque acaba de terminar la Comisión Internacional Ballenera y se logró por primera vez algo muy inédito, que 4 gobiernos, no científicos, sino el gobierno de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, se pusieran de acuerdo para hacer un gran plan de conservación de los delfines en la cuenca del Amazonas. O sea, los gobiernos van a trabajar en esto de la mano de los científicos, universidades y todo. Entonces, ahí hay como una posibilidad, una esperanza de que no quede en el papel, sino que realmente hagamos acciones que puedan funcionar. Entonces, son 4 gobiernos trabajando conjuntamente. Esperemos que la cosa salga bien. O sea, ¿hay alguna esperanza? Porque claro, cuando pintas un... Es que el asunto es que cuando se pinta un panorama tan desolador, llega un momento que dices, bueno, pues no sé, que es la indefensión aprendida, ¿sabes? Que de repente dices, se acabó, pues ya no hago nada. Tú eres un experto en comportamiento. Entonces, ahí deberíamos analizar al ser humano, su comportamiento. Su etología, ¿no? Realmente nosotros deberíamos aprender de las lecciones que hemos tenido en la vida. Uno, por ejemplo, con lo que está pasando ahora del COVID-19, uno pensaría o quisiera pensar que después de todo esto que está ocurriendo, el mundo debería cambiar. Nos estamos dando cuenta que los modelos económicos son equivocados, que el consumismo desmedido no tiene sentido. O sea, estamos encerrados y no estamos comprando. No tenemos ya la compulsión de estar comprando. Nos ponemos la ropa más cómoda o vieja para estar en casa. Y uno pensaría que cuando esto pase, deberíamos mantenernos ahí. ¿Tú qué crees que va a pasar cuando se vuelva a reactivar la economía? Las grandes compañías dirán, oiga, no tenemos que tener un crecimiento económico ilimitado, vamos a reducir nuestro crecimiento económico, vamos más bien a mirar el tema de beneficios sociales, que la gente tenga mejor educación, mejor salud. O sea, todo el tema de la elección de la salud. Países como Estados Unidos, tan golpeados por el tema de salud, y uno pensaría que estaban preparados para cualquier cosa. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en la vida? Nosotros estamos, los ambientalistas, estamos de alguna manera poniendo sobre la mesa esta pandemia y estamos diciendo, oiga, el cambio climático es algo que es de una envergadura mucho más grande. O sea, va a tener un impacto mayor que incluso esta pandemia, a nivel económico, a nivel de salud, a todo nivel. Pero seguimos pensando que el cambio climático es un discurso romántico de algunos ambientalistas. O sea, no nos estamos preparando adecuadamente, no estamos asegurando esas UCIs
para el cambio climático. Sí, sí, nos pasa que nuestro comportamiento está adaptado para responder a lo que sucede ahora y no, aunque pensamos que sí, pero en realidad nuestra conducta individual es para sobrevivir y tener la comodidad máxima ahora mismo. No pensamos en mañana. No, Sí, no somos racionales, no somos racionales. no, somos instintivos totalmente, sí, sí. Entonces, Claro. por eso te digo, el panorama parece muy negativo en la conservación de los delfines, que en últimas es la conservación del Amazonas y del Orinoco. Claro. No solamente es una especie o las especies que están ahí, Es tu sino emblema. realmente es todo. Sí, los delfines es una excusa para abordar todas estas problemáticas. Entonces, yo alguna vez escuchaba a alguien que en el tema ambiental vamos hacia una gran guerra, una gran batalla, que en el fondo sabemos que podemos perder, pero hay que ir a ella. O sea, hay que poner toda nuestra parte para tratar de ver cómo motivamos a los políticos, a las grandes empresas a tomar las decisiones adecuadas. Desde nuestra fundación, desde Omacha, estamos tratando de sentarnos con las empresas, con las corporaciones, porque antes teníamos el discurso de las empresas son el enemigo, ¿sí? Y el sector ambiental acá. Entonces hacíamos reuniones de solo los ambientalistas y pues todos estamos de acuerdo. Eso sí, peleamos, discutimos, pero todos estamos del mismo lado. Necesitamos es discutir con el otro lado, con las empresas, que no necesariamente son el enemigo. Las empresas están en un modelo económico de producción económica, pero si uno les muestra que si se maneja adecuadamente el tema ambiental, puede tener un rendimiento económico mayor para ellas. Y en eso ha sido muy importante los países europeos. Las certificaciones ambientales europeas han cambiado los estándares de producción en muchas partes del mundo. La palma africana es un ejemplo. Acabó con Borneo, acabó con muchos sitios de gran biodiversidad en el sureste asiático. Y ahora en Sudamérica hay cultivos de palma que tienen, para venderle a Europa, tener unos certificados en que no están promoviendo deforestación del bosque nativo, en que están haciendo unas prácticas adecuadas, unas compensaciones. Entonces, es llevar a esas empresas a unas buenas prácticas. O sea, no vamos a poder frenar esos gigantes productivos, pero sí podemos, de alguna manera, concertar con ellos buenas prácticas. Queremos hacer lo mismo con las hidroeléctricas. La energía de las hidroeléctricas es una buena idea. Es hacernos a un lado del uso de energías fósiles para usar el movimiento del agua y producir energía. Lo que pasa es que se nos fue la mano en la escala. O sea, ¿a quién se le ocurrió bloquear todo un río para generar un movimiento en una turbina? Hoy en día la tecnología permite, en pasos muy angostos del río, movimientos mucho más, digamos, eficientes de turbinas que no bloquean todo el río y generan mayor cantidad de energía. Entonces, ¿por qué no usamos la tecnología para poder hacer, digamos, un aprovechamiento adecuado de la naturaleza sin destruirla? En Europa ustedes están destruyendo las hidroeléctricas. Se han dado cuenta que el valor ecológico de un río es mucho más grande. O sea, lo que pueden sacar Tenemos también lo nuestro, en problemática. Claro, ustedes la tienen, pero ustedes, por ejemplo, están recuperando sus ríos. Los ríos que pasan por las ciudades los están recuperando como un atractivo turístico. ¿Qué era el Támesis hace 60 años? O 100 años. Era una cloaca. Era una cosa inmunda donde llegaban todas las aguas servidas. Hoy en día, un paseo por el Támesis, la mayor cantidad de atractivos turísticos están sobre el Támesis, el Sena en Francia. Hay muchos ríos en Europa que se están recuperando. Nosotros vamos atrás. Nosotros en Sudamérica, en Asia, en África estamos atrás. Nuestros ríos por las ciudades están totalmente destruidos, contaminados. Entonces, tenemos que aprender de las lecciones que han pasado por otras personas. Las hidroeléctricas en Estados Unidos las están destruyendo. O sea, el valor de un río es mucho mayor que la energía que se produce en 20 años de duración de una hidroeléctrica. Los salmones, por ejemplo, en Estados Unidos tienen que tener unas esclusas donde entran los salmones en la migración, porque los salmones, digamos, representan económicamente un valor muy alto. Entonces entran en unas esclusas, los esperan con unos camiones, los capturan, los ponen en el camión, los pasan al otro lado del río
y siguen la migración. En el Amazonas, ¿cómo haces eso con 3.000 especies de peces? ¿Cómo haces para que los huevos y los juveniles de esos miles de especies no se vayan a las turbinas y quedan triturados en las turbinas? Madre ¿Cómo mía. haces que la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas que dependen de la pesca al lado de una hidroeléctrica se convierta eso en un desastre social, ambiental, económico? Es Sí, complejo. es complejo, pero lo que pasa es eso, que de repente es un bombardeo de problemas imposibles que dices, ¿y qué hago? Pues llega un momento que dices, bueno, pues nada, no puedo hacer nada, se acabó. Es No, el hay que ese. seguirlo haciendo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? O sea, la gente, por ejemplo, que nos está Vamos a eso. escuchando, ¿cómo puede ayudar? Y yo creo que una de las principales cosas es ser un consumidor responsable. O sea, no tienes que irte al otro extremo, ¿no? De dejar de respirar y de comer ni nada. O sea, ser responsable. Cuestionarse de dónde viene el producto que yo estoy consumiendo. Le estoy regalando a mi esposa un anillo de oro. ¿Ese oro de dónde salió? ¿Sí? Prefiero comprarlo en un sitio donde me hayan, digamos, ese oro verde o una trazabilidad que me dice que fue extraído de una manera sostenible, no sé. Un mueble de madera, un conglomerado de una cocina. Las cocinas italianas, algunas están hechas con madera conglomerada de las grandes ceibas del Amazonas. Pagan $50 por una ceiba de 150 años y de 50 metros de altura. O Fíjate. sea, es absurdo. Entonces hay que modelar un poco el mercado. ¿Ya? Hay que ser críticos en ese sentido. El otro aspecto que en este momento no lo podemos hacer, pero cuando esto se solucione un poco, es viajar. La gente que viaja genera una mayor empatía con otras culturas, entiende otros puntos de vista. Entonces, cuando tú viniste al Amazonas, por ejemplo, y me muestras esa foto de esa niña, ahí se generó una empatía en ti, se generó una conexión con la gente de ese lugar, se genera una responsabilidad, que de pronto no vas a estar mandándoles dinero ni nada, pero sabes dónde están, tú sabes que son vulnerables, que hay que buscar mecanismos para ayudarlo, y el viajar te vuelve de alguna manera un mejor ser humano. Por eso, porque estás confrontando diferentes culturas, diferentes puntos de vista. Tu punto de vista no es el único ni es necesariamente el correcto. Entonces, viajar te abre un poco los ojos en ese sentido. Entonces, viajar y ser consumidor responsable. Ahora que hablas de viajar y hablabas de la migración de los peces, es un aspecto muy desconocido y que es muy interesante. ¿Cómo funcionan las grandes migraciones de los peces en Amazonas? ¿Tienen diferentes épocas por especies o cómo es eso? Porque En el claro, hay Amazonas, aguas bajas, aguas altas, hay... claro, en el Amazonas tenemos dos tipos de migraciones. Unas que llamamos latitudinales, que ya voy a explicar, y las otras longitudinales. Entonces, las latitudinales suceden cuando la selva se inunda. Entonces, de la época de verano a la época de mayor inundación, la diferencia son 15 metros en lo vertical, pero son miles de kilómetros en lo horizontal. Entonces, cuando se inunda la selva, hay peces en lagunas interiores que están desconectados del río principal, pero cuando se inundan, entonces ellos empiezan a moverse de esas lagunas alejadas del río hacia el río principal y ahí se reproducen. Entonces esas son las migraciones latitudinales, se dan de los lados de la selva hacia el centro del río. Y luego tenemos las migraciones longitudinales, que se dan a lo largo del río. Entonces tenemos, por ejemplo, los grandes bagres, el dorado, la piraíba, que en Brasil son pequeñitos, son juveniles y empiezan a subir el agua, el río Amazonas, pueden más o menos moverse 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de migración, crecen muchísimo cuando llegan a Colombia y a Perú, allá son unos animales de 2 metros de largo y 200 kilos de peso, y ahí se reproducen, sueltan los huevos y esos huevos empiezan a llevárselos la corriente, van madurando y otra vez esos juveniles van hacia la desembocadura del río Amazonas, hacia el mar, y luego ya esos peces vuelven y migran otra vez hacia arriba, los 3.000 kilómetros. Entonces son unas migraciones increíbles, son muy largas. Con esas 200 presas, ¿cómo hacen esas migraciones? Claro, cada vez es más difícil y esa es la consecuencia de que en los últimos años
empezar a comercializarse una especie de pez que se llama piracatinga. Tiene diferentes nombres, es un bagre más o menos de este tamaño. Es el mota, ¿no? Sí, la mota. La Es un mota. pez carroñero, es un pez carroñero. Se alimenta de los animales muertos que están en el agua. Si tú te ahogas, no es una piraña quien te come este pez. Entonces la gente local no lo come, no lo come. Pero los comerciantes decidieron reemplazarlo por otro en el Magdalena y empezaron a venderlo masivamente. Y empezaron a matar delfines, caimanes y animales para usarlos como carnada, como atrayente para capturar estos peces. Y esto generó una problemática increíble. El que antes había era el Capaz, ¿verdad? Sí, el río Magdalena era el Capaz. El Capaz se agotó, o sea, las pesquerías colapsaron. No queda esa especie. Sí hay, pero digamos las pesquerías ya no soportan una pesquería comercial como se hacía antiguamente. O sea, todavía hay y digamos, esa es la tristeza que a mí me da porque con un buen manejo pesquero las poblaciones de peces se reproducen. O sea, los peces sueltan miles de huevos. Entonces, es cuestión de realmente protegerlos durante varios años. En unos 8 años, sin capturarlos, las poblaciones pueden volverse a recuperar. Ahora, importante que tengan hábitats adecuados, que no estén contaminados, pero la pesquería la puede uno manejar. Lo mismo en los océanos. El 90% de los grandes peces del mundo están desapareciendo, de los peces grandes, según la FAO. Pero si dejáramos de explotarlos por unos años, volverían. Es que es natural, se pueden volver otra vez a reproducir. Pero en ese afán nuestro de capturar, vender, procesar, pues no le damos un respiro a la naturaleza. Entonces falta un ejercicio de planificación. La pesca en muchos sitios está subsidiada, la pesca comercial. En Estados Unidos subsidian la pesca comercial. Si no hubieran esos subsidios, no sería rentable la pesca comercial. Entonces deberíamos decir en algún momento, ok, vamos a hacer como acuicultura, vamos a vivir unos años de la acuicultura y luego vamos otra vez a ver cómo están los océanos, los mares, los ríos, otra vez para empezar una explotación sostenible. La palabra sostenibilidad no es una palabra realmente asociada únicamente al tema ambiental, está asociado a todo. Un negocio económico tiene que ser sostenible. Entonces, sí, un número de empleados razonable. En un restaurante no puedo tener más empleados de los que me entra dinero para pagarles. En la naturaleza lo mismo. No puedo sacar de la naturaleza más que en algún momento permita sí, que no se recupere. Entonces, es un tema de racionalidad, pero tenemos una necesidad económica tan grande de ganar dinero a cualquier costa y de una manera inmediata que no preveemos. Claro, ese es el gran problema, el dinero. Y entonces el Capaz como pesquería colapsó, ¿verdad? Y lo sustituyeron por el Piracatinga, por la mota, ¿no? Comenzó a llegar a las ciudades de Colombia donde el Capaz era muy apetecido y se pasaba como si fuera Capaz. O sea, no se parece en nada al pez, pero la gente le puedes vender un loro diciendo que es una gallina chiquita y se lo come, ¿sí? Y se lo cree, porque el consumidor cree lo que le están vendiendo, siempre. Uno ve en una caja que dice leche y puede ser agua con químicos y te la tomas como leche. Entonces, se generó esta pesquería y empezó a traer peces de Brasil, de Perú, y luego el mercado se expandió a Brasil. Este pez empezó a ser cortado en pedacitos y a freírlos y venderlos en los bares en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en grandes ciudades de Brasil. Y ahí era mucho más difícil identificarlo, porque estaba en pedazos. En cambio, en Colombia se sirve completo y uno puede identificarlo. Entonces, ahí se generó un problema en Brasil. Finalmente, el gobierno decidió vedar por 5 años la pesquería de este pez. Esta veda se terminó ya en enero de este año y este nuevo gobierno no la quiere implementar. Eso es un problema. Y en Colombia lo que hicimos fue que sospechamos que este pez, al ser carroñero, podía tener contaminantes. Entonces hicimos estudios con varias universidades y encontramos que tenía concentraciones muy altas de mercurio. Entonces hablamos con el gobierno y el gobierno hizo unos estudios independientes ellos
y encontraron que efectivamente era un pez con concentraciones muy altas que no era apto para consumo humano y lo prohibieron de manera permanente en Colombia. Esto a ti te supuso algún riesgo, ¿no? Algo, sí, algo pasó por ahí. Sí. Sí, ya no hablo de eso porque, digamos, fue en un momento complejo. El gobierno, en lugar de decir, mire, lo estamos haciendo nosotros, dijo, ellos fueron los que nos dijeron que este pez tiene mucho mercurio y es mejor no comerlo y lo vamos a prohibir. Entonces, por supuesto, esto generó nerviosismo en el sector económico asociado a la pesca. Vinieron algunas amenazas, pero después creo que pudimos hacerle entender a los comerciantes que no éramos el enemigo, sino que realmente había que hacer un ordenamiento pesquero para que ellos volvieran a poder volver a capturar sus bagres, sus peces que comercializaban todo el tiempo, de una economía sostenible, robusta en la región. Ahora, sí, con frecuencia los ambientalistas podemos terminar en el paredón, sin darnos cuenta. Exacto, tú ibas con guardaespaldas incluso. Bueno, eso fue en un momento dado, sí. Con chaleco pruebabalas. Oye, madre mía, qué situación. Pero, oye, la pesca de la mota también conlleva la matanza de delfines. Sí, esto es lo que ocurría, sobre todo en Brasil. En Brasil se calculaba que en un año llegaban a matar más de 1000 delfines para usarlos como carnada. Más de 1000 delfines en un área pequeña de Brasil. Entonces esto pues eran unas cifras escandalosas. Se hizo la moratoria en Brasil, la prohibición en Colombia, pero sucedió algo. Y eso es una de las lecciones aprendidas. En conservación tienes que entender las dinámicas económicas. Las dinámicas económicas son las que presionan los recursos naturales. Entonces pasó esto en Colombia y en Brasil y se movió a Perú y a Bolivia. En Perú y en Bolivia empezaron a usar delfines para capturar este pez y comercializarlo. Ahora que Brasil acabó con la moratoria, este año han decomisado más de 1500 kilos de mota en la frontera con Colombia, entrando por Brasil. Entonces, necesitamos que los gobiernos se pongan de acuerdo en normativas y tengamos las mismas normativas en todos los países, porque si en Perú no es prohibido, y en Colombia sí, y en Ecuador no, pues es imposible manejar un recurso así. Entonces, claro. no. Este plan de conservación que se está tratando de sacar adelante entre gobiernos, creo que es la oportunidad para sentar a estos políticos a discutir estos temas que son importantes. Además de esa matanza de delfines por la mota, ¿qué otras amenazas directas hay? O sea, hay competencia con los pescadores. Sí, hay mortalidad accidental en redes de pesca. Hay muchas redes de monofilamento en el Amazonas y sobre todo juveniles y crías quedan atrapados ahí y mueren. Sabemos que es una de las principales amenazas en todos los países, pero no tenemos las cifras concretas. No sabemos cuántos están muriendo, porque cuando fue pasando esto lo de la mota piracatinga, se volvió todo un secreto contar que un delfín había muerto. Entonces usaban los delfines que les caían en las mallas como carnada, entonces era muy difícil identificar eso. Ahora estamos tratando de generar procesos sociales, aproximación social con comunidades de pescadores para que ellos mismos monitoreen esto. Estamos tratando de hacer unos experimentos en Perú utilizando pingers, deflectores acústicos en las redes de pesca. Vamos a ver si las probamos en Colombia y las probamos en Brasil. A ver si con esto disminuimos la mortalidad de los delfines. Hay que discutir mucho con los pescadores porque los pescadores piensan que estos deflectores acústicos pueden ahuyentar el pescado, entonces hay que mostrarles que no, pero hay que recuperar la pesca, para que los pescadores se sientan animados en apoyar este tipo de iniciativas. Ahora, por ejemplo, tenemos un conflicto nuevo que no lo imaginábamos. Acabamos de designar un sitio Ramsar, el más grande de Colombia, el río Vita, ahí en el Orinoco, tiene 824.000 hectáreas, y uno de los principales atractivos en ese río es la pesca deportiva, de unos peces que se llaman paones. Entonces, se logró ya que la pesca sea de captura y de liberación. Pero resulta que cuando están liberando los paones, los delfines están atentos y como están debilitados, se los comen. Entonces se está volviendo un problema. Entonces nos toca desarrollar un protocolo
para que los pescadores sepan dónde y cómo liberar esos peces sin que los delfines se las coman. Entonces, es complejo, es difícil. ¿Ahora qué tienen que hacer? ¿Los tienen que liberar en algún sitio donde, no sé, qué hacen ahora? Estamos tratando de crear un protocolo. Si en ciertos sitios de pesca generamos unos pequeños encierros donde se libera el pez, se recupera y una vez que está recuperado lo soltamos. Ya tienen, digamos, toda la velocidad y toda la estamina necesaria para enfrentarse a que un delfín no se los coma. Además que son peces muy grandes, pero entonces cuando están debilitados pueden ser presa fácil de los delfines. Entonces está, digamos, la captura dirigida para usarlos como carnada para la mota piracatinga. Está las capturas accidentales en redes de pesca. Está que hay animales que están atrapados entre hidroeléctricas. O sea, se construyeron las hidroeléctricas y quedan los delfines entre una esclusa y la otra. Y entonces claro, ahí hay endogamia y de todo, ¿no? Claro, entonces estamos pensando en sacarlos de ahí y tirarlos ¿en dónde? Entonces hay que mirar los sitios. Hay un tema ahí ético, de genética, de cómo mezclar poblaciones. Claro. Entonces es bien difícil. Hay un río que se llama el río Araguaia, el río Tocantins, en Brasil, y hace unos 5 años científicos brasileños describieron que la especie que está ahí es una especie diferente. Es el Inia araguayensis. Es el Inia araguayensis. Te ha salido el vaso. Salió un vaso como el mago. Y este delfín está atrapado en hidroeléctricas. Entonces, si lo sacamos de ahí, no lo podemos poner en el Amazonas porque en el Amazonas está Inia geofrensis, otra especie. Entonces es difícil. Y en Bolivia, en el río Madeira, entre Bolivia y Brasil, está el Inia boliviensis, y resulta que el Inia boliviensis se cruzó con el Inia geofrensis, construyeron unas hidroeléctricas y quedaron híbridos en un lado, Inia boliviensis e Inia geofrensis. Entonces, hemos alterado la genética, la taxonomía de estas especies y las hidroeléctricas es un lío. Ahora, las hidroeléctricas que se construyen en Perú y Bolivia en los Andes seguramente van a ser las que tienen repercusiones más negativas, porque van a interrumpir el flujo de nutrientes, de sedimento de los Andes, y eso es la comida de los peces. Entonces vamos a tener una disminución de peces enorme en toda la cuenca del Amazonas. Vamos a comprometer la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas. Vamos a comprometer a las poblaciones de caimanes, de aves acuáticas, de delfines, de nutrias. Y eso es un proyecto actualmente... Ya están construidas muchas y se están construyendo otras, porque las hidroeléctricas funcionan muy bien en las zonas altas cuando cae el agua para generar el movimiento y la electricidad. O sea, ideal que haya una caída de más de 10 metros. Entonces en los Andes puedes encontrar eso, en las zonas planas del Amazonas no tanto. Ahí se usa el ancho del río, encajonarlo y que eso mueva las turbinas. Pero entonces la ingeniería tiene que evolucionar a un punto en que no generemos esos impactos tan grandes y tan negativos en los ecosistemas. Nadie está diciendo que no generemos electricidad. Ahora, esa electricidad en el Amazonas de las hidroeléctricas, ¿a dónde va? A grandes compañías, a ciudades. Pero muchas veces alrededor de la hidroeléctrica hay pueblitos a oscuras que no tienen electricidad. O sea, hay un sinsentido ahí. Sí, porque además todas estas cosas al final son para las grandes industrias y las grandes empresas, pero no para la gente, para el indígena. Sí, de acuerdo. Entonces es bien complejo. Es un poco un panorama total, que en estos 34 años tú has visto un montón de cambios. No es el mismo Amazonas antes y ahora. No, para nada. O sea, yo me acuerdo al principio cuando yo iba al río, me iba de noche y una vez nos fuimos de noche y prendí la linterna y empiezan a saltar peces y yo pensaba que eran pirañas que nos atacaban. Se me cayó la linterna, los peces seguían saltando dentro del bote. Decíamos, ¿qué es esto? Y cuando prendía la linterna y veía un montón de peces, o sea, se atraían por la luz y saltaban a la embarcación. Habían tantos peces que uno podía pescar con una linterna. Fíjate. Yo veía las rayas migrando en la superficie, veía pirarucús de 3 metros de largo,
¿En serio? Veía bagres saltando en medio del río Amazonas. Pirarucú lo veías en el Amazonas principal. Sí, sí, en el río principal veía bagres de 2 metros como proyectiles saltando como un Pues, delfín. Y yo decía, ¿qué es eso? Eso no es un delfín, y era un bagre. O sea, era increíble. Hoy en día es muy difícil. Tienes que meterte selva adentro para realmente ver biodiversidad. en los ríos tributarios, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, recorrer el río Amazonas en estos barcos de recreo que hay en Brasil. Yo me acuerdo la primera vez estaba emocionadísimo, pero me dio una tristeza muy profunda ver que la mayoría de las orillas están deforestadas y que los pueblitos, las casas, el patio de atrás de la casa es el río, no es el patio del frente, sino es el patio de atrás donde la gente bota la basura. O sea, es la gran cloaca. O El sea, río. tú y yo, si nos vamos al Amazonas y queremos construir una casa, ponemos el frente de la casa mirando al río, porque es lo que admiramos, lo que nos parece hermoso. Pero no, en la mayoría de todos estos sitios ribereños, las casas, el patio de atrás es el río. Es, Fíjate, es curioso. es curioso. Oye, y la última vez, bueno, esta problemática me cuenta, estamos hablando mucho de Amazonas, Orinoco igual, ¿no? Orinoco, las amenazas son enormes, especialmente en el Orinoco venezolano. No sé si has escuchado hablar del arco minero. Si uno Sí, va a la parte media del Orinoco, encuentra sitios como Ciudad Bolívar, donde hay unas grandes industrias de bauxita, de aluminio, extracción de aluminio, ves barcazas gigantes con el aluminio, hay una contaminación tremenda, hay explotación de oro en el río Caura, y ahora el gobierno de Venezuela ha concesionado a China y a Turquía la explotación de diamantes y de oro ahí en ese arco minero del Orinoco. O sea, el impacto va a ser increíble. uh, Sí, porque el Orinoco nace en Venezuela, da una curva, hace frontera con Colombia y luego va hacia el Atlántico, ¿cierto? sí, Desemboca en el Delta Macuro. El Delta sí. Macuro es un delta impresionante donde hay muchísimas islas y muchísimos canales donde uno se podría perder. Ahí yo he visto manatís, he visto yaguarundís nadando entre los canales y llegas al mar, sales frente a Trinidad y Tobago, al Caribe, ¿sí? Es algo muy interesante. Pero en la parte media del Orinoco están las grandes ciudades, están los grandes, digamos, desarrollos económicos mineros de Venezuela. Entonces ahí es donde se presentan, digamos, los mayores impactos. Mm. Y ahora que dices de los manatíes, ¿qué fue de esos manatíes que aparecieron, esas crías que aparecieron ahora hace 2 meses o así A por comienzos de Amazonas? año, a comienzos de año aparecieron varias. Una murió, le llamábamos Trueno, tenía problemas, una patología cardíaca, no lo pudimos salvar. Y la otra es Lluvia, que es una hembra. Esa hembrita fue arponeada, luego estuvo como un mes sin comer, era una cría, necesitaba leche y la encontramos con mucho barro dentro del intestino, el estómago, tocó hacerle limpiezas de todo, una dieta muy estricta y ya, digamos, ha crecido bastante. Está en un bioparque en el Amazonas donde la estamos rehabilitando. Y tenemos a otro manatí que se llama Moechi, que en ticuna quiere decir gracias. Moechi ya tiene casi 3 años eh, y estamos esperando que esto pase para poderlo liberar. Le vamos a poner un transmisor satelital y lo vamos a liberar con la gente en Tarapoto, en el sitio Ramsar. Eh, esto que está pasando con el COVID nos está afectando la rehabilitación de los manatís porque en este bioparque habían alrededor de 26 personas encargadas de todos los animales y actualmente quedan 4 o 5 que están prácticamente voluntarios allá con poca comida, no se pueden desplazar, no se pueden mover. El Amazonas es uno de los sitios con mayor contagio ahora, entonces están pasándolo difícil. Y no sabemos si sacarlos del bioparque, porque el bioparque dependía de un hotel, pero el hotel evidentemente está cerrado y va a estar cerrado muchos meses, y toda la taquilla del bioparque dependía del hotel. Entonces no tienen recursos para alimentar los animales. Y es la situación de los zoológicos. Aquí la mayoría de los zoológicos en Colombia tienen una particularidad y es que la mayoría de la colección de animales son
producto de tráfico de fauna y son decomisados por el gobierno y entregados a estas instituciones para su manejo. Entonces estamos viendo con el Ministerio de Ambiente cómo conseguir recursos para apoyar la alimentación de muchos de estos animales. Vosotros tenéis en Omacha, tenéis un proyecto que se llama Yahui, ¿no? O teníais, o Sí, tenéis... Yahui, Travesía a la Libertad, que comenzó justamente con la rehabilitación de una cría de jaguar. Eso fue, digamos, una lección muy interesante porque nos dimos cuenta que nadie quiere jaguares en los zoológicos. En los zoológicos todo el mundo tiene jaguares y no quieren jaguares. Entonces la IUCN te plantea 3 alternativas con estos animales. El primero, la eutanasia, o sea, dormir al animal o matarlo. El segundo, buscar un zoológico. Y el tercero, intentar un proceso de rehabilitación. Los procesos de rehabilitación de crías de felinos son muy complicados y generalmente solo un 10% terminan en éxito. Nosotros con el gobierno decomisamos un jaguar en un hotel en Puerto Carreño y comenzamos un proceso de rehabilitación que duró 2 años. 2 años donde teníamos un encierro con árboles, con un pozo, le dábamos presas vivas y luego llevamos este jaguar a un parque nacional, lo liberamos con un collar. Ahí estuvo acompañándonos Vicente Urios, un científico español, experto en felinos. Liberamos a este jaguar, lo seguimos como por 2 meses y luego empezó a registrar el mismo punto, el mismo punto, el mismo punto. Empezamos a sobrevolar en una avioneta, no pudimos aterrizar y luego al mes pudimos volver en un helicóptero y encontramos los restos del animal. El cráneo tenía como evidencias de que le habían cortado la piel, o sea, tenía como marcas de cuchillo en un sitio donde no hay gente. O sea, llegó algún cazador furtivo y mató al animal. Entonces, este animal se convirtió en un símbolo de una campaña de lo que se genera por el tráfico de fauna. O sea, el tráfico de fauna es el 4º cartel más grande del mundo. Después de las drogas, armas, trata de personas, viene el tráfico de animales. Y muchas veces está asociado las líneas de comercialización con las líneas de la droga, ¿no? Las cadenas de comercialización, droga, animales. Y la gente piensa que el tráfico de fauna es solamente tener el animalito en casa y todo, pero no. Hay grandes empresarios que mueven fauna de un lado para otro. Nosotros en los últimos años hemos venido lidiando con algo muy particular. En Leticia, en la frontera con Perú, se han hecho varios decomisos de miles de tortugas matamata. Las tortugas matamata son las Quelus fimbriatus, que tienen el cuello largo y se camuflan muy bien. Hicimos genética de estas tortugas y nos dimos cuenta que eran del Orinoco, no del Amazonas. Y dijimos, pero ¿por qué las traen desde el Orinoco hasta el Amazonas? Y resulta que en Perú es legal exportar tortugas a Hong Kong, a Estados Unidos. Es un negocio de mascotas. Entonces todos los traficantes llevan las tortugas hasta Perú y ahí las mandan. Se hicieron los decomisos, hemos devuelto muchas de estas tortugas al Orinoco y empezamos a hacer análisis genéticos y se dieron cuenta de que es una especie nueva. Es diferente la del Orinoco del Amazonas. Ahora es Quelus orinocensis. Que muchas habrán acabado en Amazonas con este tráfico. Seguramente que sí, seguramente que sí. Tú hiciste una especie de descubrimiento muy curioso que los pescadores se quejaban de que los delfines atacaban a los pescados de las redes, ¿no? Pero que luego tú descubriste que la afección no era tanta, ¿no? Claro. Se quejaban mucho, pero luego no era tanto. Esto es muy interesante porque sí, los pescadores decían que los delfines les generaban pérdidas económicas importantes porque mordían a los grandes bagres y cuando ellos iban a vender esto a la ciudad, el pez tenía marcas de delfines y se los pagaban muy mal, a muy bajo precio. Entonces terminaban disparándose a los delfines o envenenándolos, siempre muy mal. Hicimos un análisis durante 1 año donde les subsidiamos la gasolina y con ellos mismos hicimos una metodología de saber cuándo el delfín se aproximaba a la red y cuándo no. Y logramos tener muchísima información y nos dimos cuenta que solo había una pérdida económica de un 1.6 a 3% de peces mordidos por delfines
y el resto eran atacados, por ejemplo, por la misma mota. El bagre quedaba mucho rato en la malla y estos peces venían y empezaban a comérselo dentro de la malla. Los delfines atacaban más en la época de inundación, cuando los peces se dispersan en la selva y es más difícil para los delfines capturarlos. Entonces aprovechaban los peces que estaban en las mallas para comérselos. Pero también descubrimos que no eran todos los delfines, sino grupos familiares, o sea, individuos de delfines que aprendían a cómo acercarse a esas mallas y atacar a los peces. No todos los delfines, era un comportamiento aprendido. Y pudimos identificar algunos de estos delfines que hacían esto. Entonces los mismos pescadores se dieron cuenta en ese momento que no era tan severa, digamos, el impacto de los delfines. Sin embargo, años después, otra vez volvieron, que estaban cansados con los delfines y todo esto. Y me acuerdo que yo les dije, bueno, vamos y los matamos, matemos a todos los delfines. Y ellos me miraban así con los ojos desorbitados y me decían, pero ¿usted no es el que protege los delfines? Yo les dije, sí, pero si ustedes están seguros que el día que matemos el último delfín, ustedes van a pescar maravillosamente bien, pues vale la pena intentarlo. Entonces ellos se miraban y decían, no, es que somos más pescadores, hay más redes, hay más mallas, estamos pescando mucho. O sea, la culpa es del ser humano, pero nunca estamos preparados para aceptar esa culpabilidad. Entonces en ese momento les dije, hagamos una cosa, vengan mañana a una reunión con sus mujeres. Me decían, pero ¿por qué nuestras mujeres? Traigan a sus mujeres. Entonces vinieron las mujeres y lo que hicimos es que como ellos se quejaban de que los peces tenían marcas de delfines y se los vendían, se los compraban muy mal. Entonces, con el SENA, que es el Servicio de Aprendizaje Nacional aquí en Colombia, el gobierno, capacitamos a estas mujeres en filetear el pescado, hacer filetes y hacer hamburguesas. Entonces dijimos, si son tantos los peces mordidos por los delfines, tráiganlos a esta asociación de mujeres, creamos una asociación de mujeres y transformémoslos en hamburguesas y en filetes. ¿Qué nos dimos cuenta? Que realmente no habían tantos peces mordidos por delfines. Nos tocó empezar a usar otros peces dentro de esta asociación de mujeres para hacer hamburguesas y filetes. Entonces, hay una percepción negativa que muchas veces no está basada en la realidad. Entonces, fue muy demostrativo esto. Ahí se dieron cuenta y pudiste demostrar que el daño no era tal. Y luego empezamos con los pescadores a capacitarlos en observación responsable de delfines y empezaron a ganar dinero llevando turistas para mostrarles los delfines que les sacaban los peces de las mallas. Oye, antes de irte, una imagen, un olor y un sonido de Amazonas o de Orinoco o de ahí. Una imagen que te venga a la cabeza. El bosque inundado. La imagen para mí es el bosque inundado. Es la imagen más bella. Los árboles en medio sumergidos dentro del agua con sus ramas, sus flores, sus perezosos, sus delfines, el bosque inundado, maravilloso. Un olor, el del canal que hay entre Tarapoto y el Correo, que uno a las 4:30, 5 de la mañana tiene todos los olores del mundo. Sí, y el copoazú, el olor del copoazú que es impresionante. Y los sonidos... Eso te lo ha dicho María Isabel. Y los sonidos, los monos aulladores en la madrugada en el Orinoco. La primera vez que escuché monos aulladores fue en Río Caquetá y yo me imaginaba gorilas, monos gigantes, o sea, ¿qué animal podía hacer semejante ruido? Y cuando vi que eran unos monos de este tamaño, con una capacidad de hacer unos sonidos increíbles, siempre me fascinó. Ese sonido me encanta. Me hace sentir vivo, me hace sentir que ahí está la biodiversidad. Danos razones para la esperanza. La tarea de conservar delfines es muy compleja por todas las amenazas que hemos descrito anteriormente. Pero al mismo tiempo, la esperanza es que un grupo de científicos hemos dejado un poquito a un lado el ego, porque los científicos tenemos un ego enorme, ¿sí? Entonces hemos dejado un poco el ego a un lado y hemos comenzado a trabajar en conjunto. Entonces, como les contaba, yo empecé a trabajar en un pequeño pueblito del Amazonas y ahí contaba los delfines y luego me tuve que ir a contar delfines por todos los ríos del Amazonas y del Orinoco, pues para tener una imagen de realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Y eso fue posible gracias a que hicimos este grupo, esta iniciativa que se llama South American River Dolphins Initiative, que es SARDI,
Tenemos investigadores de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, y hemos logrado hacer más de 40.000 kilómetros de ríos, navegando en diferentes tipos de barcos, contando los delfines, mirando las amenazas, evaluándolas. Y digamos, esto nos ha permitido trabajar en grupo y los gobiernos están viendo esto que estamos haciendo. Entonces, hace pocos años comenzamos otra iniciativa de ponerles transmisores satelitales a los delfines para que los delfines nos contaran cuáles eran sus áreas importantes de conservación. Entonces, hasta la fecha hemos puesto 35 transmisores satelitales en Bolivia, Brasil, Perú y Colombia. En Colombia hemos puesto 15 y ha sido increíble porque nos ha mostrado a los delfines cuáles son los sitios claves. Por ejemplo, en el Amazonas colombiano, esos lagos donde yo comencé a trabajar, los lagos de Tarapoto, pues son uno de los sitios más importantes en toda la Amazonía para los delfines. Ahí tienen sus crías, lo usan recurrentemente. Entonces, hemos marcado ahí como 4 delfines con transmisores satelitales y todos usan muchísimo esos lagos. A raíz de eso, fuimos en paralelo trabajando con el gobierno y logramos designar unos sitios que se llaman los sitios Ramsar. El Ramsar es una convención internacional que protege los humedales de todo el planeta. En España yo creo que hay como unos 50 sitios Ramsar y en Colombia apenas teníamos como 10. Y cuando comenzamos con el tema de los delfines, creamos 3 sitios Ramsar gracias a los estudios que habíamos hecho con delfines. Uno justamente en esos lagos de Tarapoto, con 45.000 hectáreas de sitios Ramsar. Otro entre el Orinoco y el Amazonas, que se llama la estrella fluvial de Inírida. Ahí son 260.000 hectáreas. Y hace poco logramos designar un área de 825.000 kilómetros, 825.000 hectáreas, que es el río Vita. O sea, es la primera vez en el país, y hay muy pocos ejemplos en el mundo, donde todo un río es declarado una zona Ramsar de protección, donde hacemos planes de manejo, donde trabajamos con la gente local, donde buscamos alternativas económicas, y eso es lo que estamos haciendo en los sitios Ramsar. En el Amazonas, en Tarapoto, hemos trabajado con los indígenas para crear acuerdos de conservación de la pesca. Entonces, ellos mismos han puesto sus reglas. Durante 8 años estuvimos trabajando en esto y finalmente el gobierno se dio cuenta que el ejercicio era muy bueno y decidió avalarlo a través de una resolución. O sea, además de que es un acuerdo de las 22 comunidades indígenas, el gobierno lo avaló con una ley. Y ahí, digamos, hemos venido trabajando, se ha recuperado la pesca, la convivencia con los delfines es increíble, porque además los delfines se han convertido en un atractivo turístico. Esos pescadores que peleaban con los delfines, que les sacaban el pescado de las mallas, ahora están llevando turistas y están recibiendo ingresos económicos. O sea, más o menos 8.3 millones de dólares al año en un área de solo 40 kilómetros de río. O sea, es muy importante. Y estamos replicando esto en partes del Orinoco, en otros países amazónicos, en Perú, en Bolivia. Creamos unas reglas de observación responsable, de cómo puede uno acercarse a los delfines sin presionarlos, sin ahuyentarlos. Entonces esto está generando, digamos, una esperanza. Igualmente, más de 300 familias indígenas reciben ingresos económicos porque hacen tallas de madera de delfines y de otros animales acuáticos y los venden a los turistas. Entonces esto les está generando también una entrada económica. Entonces, después de eso, pues fuimos haciendo planes de manejo. Hicimos uno suramericano, que se vence justo este año, en el 2020, y luego a raíz de ese suramericano que lo hicimos en el 2010, empezamos a promocionar con los gobiernos, con cada gobierno, que hicieran un plan de manejo para los delfines y sus ríos a nivel nacional. Entonces logramos que Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil tengan sus planes de manejo. Pero eso no era suficiente, porque ahí, digamos, cada país mira lo suyo, pero estas especies no conocen fronteras. Entonces necesitábamos algo que conectara. Y yo llevo un par de años trabajando en la Comisión Ballenera, Internacional Ballenera, y ahí se dio la oportunidad de que se hagan planes de manejo de especies amenazadas, pero hechas por los gobiernos. Y los gobiernos tienen que reportar ante la comisión los avances. Esta es una comisión política de toma de decisiones. Y justo este año, hace 3 semanas, los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil presentaron en conjunto una propuesta para hacer un plan de conservación de estos delfines donde se tienen que tomar decisiones transfronterizas.
Bolivia y Venezuela no hacen parte de esta convención, pero igual se van a incorporar. Pero hay mucho entusiasmo, hay mucha esperanza, porque vemos que por primera vez los gobiernos identifican estas especies como muy importantes. Y de nuevo, no es solamente salvar a los delfines, sino es salvar los ríos, salvar el Amazonas, el Orinoco. Eso es lo clave. Entonces yo creo que ha habido una transformación. Igualmente, ha sido muy simpático que a lo largo de los años, yo me acuerdo cuando, antes de que tú fueras al Amazonas conmigo, tomaba unas fotos donde estaba la foto de una rayita y esa era mi mejor foto de un delfín. Y nadie veía el delfín. Entonces no se generaba una empatía hacia estos animales. Pero en la medida en que fuimos sacando fotos cada vez mejores, la gente se fue sorprendiendo y maravillando con estos animales, con estas criaturas hermosas, y se fue generando una empatía. Entonces tuvimos que desarrollar también una estrategia de comunicación. En eso, pues, Omacha, que es la organización que yo lidero, empezó a trabajar con WF y con otras organizaciones que tienen mucha experiencia en temas de comunicación. Y se fue posicionando los delfines. Hicimos varios documentales para Discovery, Animal Planet, la BBC. Y ya entonces el mundo comenzó a conocer estas especies, a preocuparse por las amenazas que ocurrían, y comenzamos a conseguir más recursos, más fondos para tratar de hacer algo por estos animales. Siempre combinando la parte científica con la parte socioeconómica. O sea, no podemos hacer conservación en sitios donde hay hambre. Necesitamos generar alternativas económicas. Claro, pero todas aquellas amenazas que hablabas el otro día de las presas, de la contaminación por mercurio, de todo eso, claro, eso es otra lucha más gorda, ¿no? Claro, pero cambia el panorama cuando son los mismos gobiernos los que tienen que hacer algo y no simplemente una ONG, porque una ONG no va a cambiar el desarrollo económico de una región, de construir hidroeléctricas o de minería. Pero, por ejemplo, hay una convención que se llama la Convención de Minamata, que toma su nombre de la bahía de Minamata en Japón, donde hubo una contaminación increíble con muchos muertos por mercurio. Y a raíz de eso, el mundo se ha cuestionado el uso del mercurio. El mercurio lo tenemos en todas partes. El atún que nos comemos en el Atlántico tiene mercurio, los peces en el Mar del Norte, en los ríos amazónicos, el mercurio está por todas partes. Entonces, Minamata, los que suscriben ese convenio tienen que hacer un proceso para eliminar el uso de mercurio en todas sus actividades. Entonces, países como Colombia ya lo han firmado yo creo que 96 países en el mundo. Entonces ya empieza a haber otro concepto. ¿Cómo podemos sacar oro sin usar mercurio? De pronto con un proceso de cianidación cerrado, con procesos de minería responsable, porque la mayor cantidad de minería alrededor del oro en el Amazonas es ilegal. Entonces, hagamos minería responsable. Saquemos ese oro de manera responsable con procesos, digamos, bien desarrollados, y esa riqueza se le reporta al país. Porque es que la minería ilegal no le reporta riqueza a un país, a una nación. Entonces hay que fortalecer esos procesos de gobernanza en sitios amazónicos. Lo tienen que hacer Brasil, lo tienen que hacer Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador. Retomar las cosas. Tenemos que hacer un ordenamiento pesquero para que hayan peces para siempre. O sea, es que es absurdo que acabemos con los peces. Cuando vemos que tienen un tipo de reproducción que ponen millones de huevos y con unas cosas mínimas uno puede lograr, digamos, unos procesos de reclutamiento de peces permanente a largo plazo para que la humanidad pueda comer peces sin preocuparse. Pero hemos sido desmedidos, hemos sido irresponsables en las pesquerías. Entonces tenemos que entender que además de que estamos amenazando la seguridad alimentaria de muchas poblaciones en las riberas de los ríos, también amenazamos la economía de la región, porque muchas de las economías locales están basadas en la venta de pescado. Si lo hacemos bien, va a ser una cuestión sostenible. Está el tema de turismo. Hemos logrado posicionar a los delfines como un atractivo turístico en el Amazonas. Genera más ingresos económicos a una comunidad local que la misma pesca. Sí, sí. Como la gente que viene conmigo allí a tus territorios. Exactamente. O sea, la gente que tú llevas está contribuyendo de manera activa con procesos de conservación. Y es un efecto de espejo. Desde Europa vienen al Amazonas
y la gente local dice, pero ¿por qué vienen desde tan lejos? ¿Es que allá en sus países no tienen estos delfines? No, no están estos delfines, no está este tipo de selva, tienen atractivos muy interesantes, pero quieren ver esto. Entonces la gente local empieza a cuestionarse y decir, oiga, entonces a lo mejor esto que tenemos es especial y hay que cuidarlo, y nos están dando dinero por mostrárselos. Entonces se convierte en un proceso activo de conservación. Tú hablabas del conflicto que tenían los delfines con los pescadores porque les extraían peces de las redes, pero también yo me acuerdo que tú reportabas casos de colaboración. ¿Puede ser? De delfines con... Sí, digamos que hay diferentes tipos de percepción. Para un pescador, ir en su canoa y ver un grupo de delfines nadando activamente en un solo sitio, le representa que ahí hay peces. O sea, los delfines tienen un sistema de sonar, de colocalización, que es muy eficiente y pueden localizar dónde están los peces. Entonces, muchas veces los pescadores siguen a los delfines para poder encontrar las áreas de pesca. Hay dos especies de delfines, digamos, en la zona del Amazonas donde yo trabajo, el delfín rosado y está el delfín gris, que es mucho más pequeño. El delfín gris, la gente local tiene una percepción mucho más amable y mucho más tranquila hacia ese delfín. Les gusta verlo alrededor. Mientras que con el rosado tienen una percepción un poco más de miedo. El delfín se acerca demasiado a la canoa, le suelta burbujas, se acerca mucho a las redes, entonces es más de prevención. Pero sí, están las dos cosas. Gente que entiende que la presencia de los delfines les están indicando que hay peces, y gente que dice, bueno, si yo estoy pescando acá, el delfín es más eficiente y me va a quitar el pescado o lo va a ahuyentar. Oye, ¿y los manatíes, que son tan difíciles de ver, en qué situación están allí? Bueno, curiosamente, desde hace unos 20 años también empezamos a trabajar con manatís y empezamos a tratar de promover la conservación. Se hicieron acuerdos en la comunidad donde nosotros trabajamos y se dejaron de cazar manatís. Un poco más se cazan del lado peruano, pero se hizo este acuerdo y ya estamos viendo más manatís. Es muy difícil porque lo que uno ve es la punta de la nariz, salen a respirar y se hunden. Pero yo he tenido manatís al lado de mi embarcación y es emocionante. Ahora, este año, por ejemplo, tuvimos una crisis con manatís en el último año. Han aparecido muchas crías sin las madres. Creemos que arponean a las madres, se las comen los indígenas, y las crías entran a un mercado negro donde las venden, especialmente del lado peruano. Hemos rescatado ya como 5 manatís en el último año. Tenemos uno para liberar ahora en estos días cuando pase esta cuarentena y podamos volver a viajar. Se llama Moechi, que quiere decir en ticuna gracias. Ya este animal tiene 3 años y la idea es soltarlo en el sitio Ramsar de Tarapoto. Encontramos también 2 manatís, Trueno y Lluvia, muy pequeñitos. Trueno lo encontramos con el cordón umbilical todavía en una orilla del río. Unos pescadores y unos indígenas lo llevaron a Omacha. Y de ahí lo llevamos a un bioparque donde estamos haciendo los procesos de rehabilitación. Y Trueno falleció. Tenía un problema patológico en el corazón y falleció. Pero Lluvia ha ido creciendo, está muy bien. Ya digamos, tuvimos que hacer una campaña nacional para conseguir donaciones de una leche especial, porque cuando rehabilitas manatís no les puedes dar leche de vaca. Es una leche especial y dependiendo de la edad, tienes que darles ciertos suplementos proteínicos. Entonces hicimos una campaña y funcionó de mil maravillas. La gente fue muy generosa, empresas nos donaron tarros de leche especial para este proceso y ahí vamos con Lluvia. Delante de Bojnagüi, en la zona venezolana, por lo visto había algunos manatíes, ¿no? Y un poco... Sí. Esta zona del Orinoco es increíble porque... yo me acuerdo, hace unos 10 años, hacíamos los recorridos para ver delfines, para contar delfines, y ya llevábamos como 13 años trabajando en esa zona, y le dijimos al motorista, le dije yo, oiga, esto debió haber sido hermoso cuando habían manatís. Y me dijo, ¿cómo así? Y dice, sí, porque ya no hay. Me dijo, sí hay manatís. Y yo, ¿pero y en dónde? Y me dijo, ¿quieren ver manatís? Y yo, sí, claro. Y nos llevó a un sitio donde siempre pasábamos todos los días, paró, apagó el motor y empezaron a salir manatís. Vimos 7 manatís.
Y me volteo yo, le digo, "Pero, ¿y qué pasó? Porque nunca nos había dicho que había manatís". Me dijo, nunca preguntaron por los manatís, siempre preguntaban por delfines. Increíble. Pero sí, son muy difíciles de ver. Son muy difíciles de ver, pero en verano, cuando no hay brisa, te pones en un sitio alto, en la orilla, y empiezas a ver los manatís saliendo, y hemos visto crías, los hemos visto en reproducción, y hemos logrado hacer varias tesis de estudiantes que se Madre quedan mía. todo el verano observando los manatís. Ahora tenemos el reto de tratar de capturar uno de estos animales y ponerle un transmisor satelital, porque creemos que en el invierno se van hacia Venezuela, entran a los humedales del lado venezolano y luego en verano vuelven otra vez al río Orinoco. Entonces Y eso, queremos entender un poco esto. claro, nunca se ha hecho, ¿no? No, no, no. Y no es fácil capturar un manatí de, no sé, 400 kilos. Tiene mucha fuerza. O sea, cuando hemos capturado los delfines para ponerles los transmisores satelitales, sabíamos que el peso máximo reportado eran 180 kilos. Y sacamos un delfín de 220 kilos. 220 kilos. Nos tocó entre muchos hombres manejarlo. Nos rompió la balanza era hasta 200 kilos y se rompió. Era un animal muy grande. Entonces, un manatí de 400 kilos es un trabajo impresionante. En el Caribe hemos trabajado con manatís, tenemos un programa de conservación de manatís y una vez liberamos una hembra que pesó 670 kilos. Necesitamos 18 pescadores para poderla mover. 18. Ahora a Moachi le podéis liberar con un Sí, transmisor. esa es la idea, ponerle un transmisor y poder que el seguimiento lo hagan los mismos pescadores de la comunidad. Hemos hablado con el resguardo indígena y ellos están de acuerdo en recibir a Moechi en su territorio, en sus lagos y cuidarlo. Claro. Qué interesante. Y cuando hablas de verano, enero, febrero, ¿verdad? Sí, enero, febrero en el Orinoco. Porque luego Ahí empieza. tendríamos la captura del manatí. Ahora, por ejemplo, en Amazonas, las aguas están altas y están comenzando a bajar. Nos hubiera gustado soltar a Moechi en abril, que es cuando las aguas están más altas y hay más comida, más vegetación acuática, que es la que comen los manatís. Los manatís son herbívoros, para los que no sepan de esto. Comen plantas acuáticas y existe una guerra permanente entre las plantas y los animales en el Amazonas. Las plantas generan toxinas y generan mecanismos para que los animales no se las coman. Entonces, muchos animales, monos principalmente o guacamayas, comen plantas y tienen una toxina y tienen que ir a sitios con barro para ingerir barro y que eso sirva como un catalizador, un buffer para esa toxina. En el caso de los manatís, las plantas acuáticas se generan mucho sílice y el sílice les gasta las muelas, los dientes a estos animales. O sea, es muy abrasivo el sílice. Y los manatís ganaron la guerra porque son uno de los pocos mamíferos, junto con los elefantes, que pueden ir reemplazando las muelas toda la vida. Se le van gastando y van saliendo de atrás para adelante nuevas muelas. Que es una conducta distinta a la de los delfines de Orinoco y los de delfín rosado, digo, el delfín de rosado, porque claro, el otro no lo hay en Orinoco, pero que es distinta conducta, ¿no? Son más saltarines en Orinoco. Absolutamente, sí. Cuando uno ve las dos especies, pareciera que fueran especies diferentes. Los delfines del Amazonas son mucho más solitarios, grupos pequeños, 2, 3 animales. En el Orinoco hemos encontrado grupos de más o menos 30 delfines. En la época de reproducción son muy activos. Los delfines en el Amazonas pasan la embarcación y ellos van detrás de la embarcación. En el Orinoco saltan al frente de la embarcación como delfines marinos. Tienen por lo menos unas 6 posiciones diferentes de la aleta caudal, la van sacando y le echan agua a uno. Yo he estado con la cámara fotografiándolos y sale la cola y ¡trum! Me mojan. Son mucho más activos, los grupos son mucho más estables, el periodo de reproducción que es en verano es increíble, ve uno persecuciones, hembras apareándose con machos, o sea, es como si fuera otra especie. Y también desde el punto de vista acústico, hemos hecho grabaciones de sonidos y los sonidos en el Amazonas son mucho más simples y en el Orinoco son mucho más complejos, incluyendo silbidos. Los silbidos no estaban descritos en delfines del río en esta especie y en el Orinoco logramos describir estos silbidos de larga frecuencia.
Ah, fíjate, yo no sabía yo eso. Oye, y allí en el Orinoco lo que sí vi, y ya con esto vamos terminando si quieres, eh, lo que sí vi en los ríos pequeñitos, había muchos pescadores de peces ornamentales que Sí, sí, llevaban sí. cajas de transparente, o sea, cajas de plástico para meter sus peces. Hay Es, mucho, hay mucha presión sobre los peces tropicales. sí, del Orinoco sale el 80% de todos los peces ornamentales de Colombia. Solo 20% sale del Amazonas. Y de esta zona que tú visitaste, sobre el río Orinoco, en Puerto Carreño, salen los peces más costosos en el mercado. Se comercializan muchas rayas. Las rayas pueden tener valores muy altos en mercados asiáticos, en Japón, en Singapur. Hace unos 4 años subastaron una raya que tenía una pigmentación muy rara, la subastaron en $100.000, una raya. Generalmente pueden valer $3.000, $2.000, y eso implica una ganancia económica grandísima. Nosotros hace unos años empezamos a trabajar con pescadores ornamentales para tratar de mejorar, digamos, esta actividad, seleccionar mejor los peces, que las formas de captura no sean tan disruptivas como lo son. E incluso empezamos un programa para reproducirlos en cautiverio, que es lo que está pidiendo el mercado. El mercado internacional de peces ornamentales prefiere peces que sean producidos en cautiverio y no sacados del medio natural, porque genera un impacto. Entonces, por darte un ejemplo, Alemania es uno de los destinos preferidos para los cardenales, para el cardenal tetra. Un cardenal tetra, aquí sacado en el trópico, se captura, por ejemplo, en un río en la estrella fluvial de Inírida, luego ese pez tiene que ir a un centro de acopio en Puerto Inírida, de ahí después esperar un avión que lo lleve a Villavicencio, en Villavicencio aclimatarlo y mandarlo a Bogotá, en Bogotá volverlo a aclimatar, subirlo en un avión de Lufthansa y mandarlo hasta Alemania. Checoslovaquia está produciendo más o menos 1 millón de cardenal tetra en cautiverio. Los sube a un camión y en 1 hora están en Alemania. No hay forma de competir con peces criados en cautiverio, y ya los paquetes tecnológicos existen. Hay algunas especies más exóticas que son las que están sacando del Orinoco, como las cuchas, los loricáridos. En el río Vita, que ahora es un sitio Ramsar, los pescadores usaban caretas y se iban a pulmón, sacaban rocas a 5 metros de profundidad, las rompen y dentro de las rocas están estos loricáridos, estas cuchitas, pero destruyen el hábitat. Entonces comenzamos a construir espolones a mayor profundidad, a 9 metros, que ahí a pulmón no llegan tan fácilmente los pescadores, para tener un hábitat idóneo para estos peces. Y estamos haciendo acuerdos de conservación con los pescadores en toda esta zona del sitio Ramsar. Estamos haciendo pesca deportiva con captura, liberación. O sea, alrededor de los delfines hemos logrado mover cantidades de procesos de conservación para otras especies, con Ya veo, tortugas, ya. con jaguares, con nutrias, con manatís, con las rayas. Entonces, creo que ha sido positivo. Ahí hay un mensaje positivo. Sí, sí, ya veo que estáis en todos los campos. También hay captura de citácidas, o sea, de loros y de primates para cautividad. No tan abiertamente, eso es un mercado muy Ah, ilegal. Nosotros estamos muy pendientes de eso. Desde Omacha también trabajamos en contra del tráfico de fauna. Y el tema de loros es complejo porque rehabilitar loros es muy difícil. Nosotros en Bojonavi hemos tenido muchas guacamayas que la Autoridad Ambiental decomisa, y nosotros tratamos de rehabilitarlas y liberarlas. Y yo me acuerdo del esfuerzo que hacíamos de llevarnos lejísimos, lejísimos, las soltábamos con semillas, con fruta y todo, y cuando volvían las investigadoras, ya las guacamayas habían vuelto a la base y estaban ahí esperando. ¿Sí? Entonces, es bastante complicado. claro, se troquela en verdad y ya. Sí. Y los primates, hay que tener mucho cuidado porque adquieren enfermedades, y si liberas un primate en un área como la Reserva Bojonavi, puede contagiar a los demás y generar una mortalidad impresionante. Entonces hay que ser con unos protocolos de cuarentena muy estrictos y unas evaluaciones veterinarias muy, muy serias. Bueno, pues muy interesante todo. No, y espero que vengas más seguido con gente al Amazonas y al Orinoco, porque de nuevo es una forma de conectarse
con procesos de conservación y realmente se ayuda. Sí, claro, esa es la idea. Si ahora como estamos confinados, pues, pues Sí, nada. Oye, muchas gracias. ¿no? Y Que cuando pase, estaré también por allá en España y haremos algo en vivo. a ver si es verdad. A ver si es verdad. Sí. Claro que sí. Aquí te espero. Sí, sí, nos vemos. Bueno, estamos en contacto. Muchas Bueno, gracias. listo, David, cuídate mucho. Un abrazo Un abrazo. y ya, bueno, ya hablamos. Listo, cuídate. Gracias.